Buenas noches, profesora. El día de hoy vamos a exponer el rol de los medios de comunicación en la educación peruana. Somos el grupo 6. Los integrantes somos Cruz Cabanillas, Amanda, Flores Zabaleta, Jordi, Mauricio Álvarez Paloma y Moreno Guerrero, Fabricio y quien les habla de la Cruz La Torre, María. En la introducción tenemos en el contexto la definición de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son canales e instrumentos que sirven para dar información y comunicar a la sociedad. Los medios de comunicación deberían involucrarse en la educación peruana. Nosotros sí consideramos que los medios de comunicación sí deben de estar involucrados en la educación peruana porque es beneficioso cuando proporcionan información o nos dan información que necesitamos. En el argumento de generalización, los canales de educación refuerzan la educación peruana, y en este caso tenemos el ejemplo del proyecto FORGE, que es el fortalecimiento de la gestión de la educación en el Perú. Esto fue implementado por un grupo de análisis para el desarrollo que se le llama GREAT, y con el apoyo del gobierno de Canadá. Y esto se desarrolló en el año 2016. Aquí hablamos de 4 balances, donde ellos querían dar a conocer temas educativos, en particular sobre la educación intercultural bilingüe, sobre la gestión educativa descentralizada, también sobre la participación privada en educación y en género. Estos balances tenían como objetivo analizar el tratamiento que brindan los medios de comunicación a los temas ya mencionados, y para un análisis para que pueda haber una mejora de comprensión de la realidad educativa y el diseño de nuevas estrategias de cobertura y presentación de información, tomando en cuenta criterios de equidad, interculturalidad y de género. Eso también sirve para poder sensibilizar, visibilizar y colocar en la agenda de las autoridades, también de la sociedad civil, en la parte académica y el público en general sobre los temas educativos. En estos balances, el proyecto FORGE solicitó a la empresa Noticias Perú poder realizar un monitoreo de medios mensuales sobre noticias en educación. En el año 2015 se levantaron 5.748 noticias sobre temas educativos, que representan al 0,46% de las noticias que se publican en los medios de comunicación, ya que en total de estas ascienden a 1.247.806 noticias. Y este proyecto obviamente tiene la importancia de poder darnos obviamente la comunicación sobre temas educativos y sobre su avance. También otro ejemplo que tenemos es la televisión educativa durante la pandemia y obviamente el aprendizaje a distancia. Esto se ha dado en muchos países durante el COVID-2019, y bueno, esto es una respuesta orientada demasiado rápida, porque hubo una necesidad de poder tener un aprendizaje desde nuestros hogares, ¿no? Entonces, se puede utilizar la programación de televisión educativa durante los cierres de las escuelas. Hay 5 ideas claves acerca de cómo empezar a utilizar y sostener en el tiempo la educación televisiva.
Una de ellas es utilizar una mezcla de transmisión en vivo, también un contenido grabado con anterioridad y programas de entretenimiento educativo. También es identificar canales para la transmisión de programas, desarrollar horarios para la programación de la televisión educativa y desarrollar una estrategia de comunicación y comunicarse con regularidad y, por supuesto, proporcionar soportes a los estudiantes, a los padres de familia y a los educadores. A continuación le doy pase a mi compañera Paloma. Buenas noches, profesora. Soy la alumna Paloma Mauricio Álvarez. En esta ocasión me toca exponer sobre el párrafo de generalización número 2. Un ejemplo sería la educación de la prensa. Como vemos, la mayoría de los medios de comunicación de Lima realizaron una cobertura claramente sesgada, contraria a los códigos de ética periodística. El organismo también alertó que los medios regionales fueron vulnerables a influencias políticas y económicas. Nunca hemos visto una prensa tan agresiva del proceso electoral en conversación con Idelbert en sus 13. Es una maquinaria propagandística. La legitimidad de los medios de comunicación cayó. En una encuesta de mayo del Instituto de Estudios Peruanos, un 59% de peruanos indicó que la prensa estaba parcializada. En junio, la cifra se elevó a 70%, así en el contexto de la campaña presidencial, cuando más falta hacía una prensa imparcial. El periodismo perdía su mayor valor, la credibilidad, pasada la contingencia electoral. Muchos medios mantuvieron este comportamiento tendencioso, replicando mentiras, dando voz a actores políticos, sin cuestionar sus intereses y exacerbando la confrontación y la polémica. Otro ejemplo que vemos por acá es la educación mediática como política educativa. Como vemos, la educación peruana tiene grandes brechas de calidad e infraestructura, así como un bajo rendimiento en los rankings matemáticos. Es uno de los más bajos rangos. El gasto acumulado por instituciones educativas por estudiantes 6 a 15 años es un rango de 49 del 50. También es pobre. La televisión sigue siendo la fuente de información y entretenimiento más utilizada a pesar de la difusión de Internet y la amplia cobertura proporcionada por las redes de telefonía móvil. En promedio, los peruanos vemos en total 3 horas 20 minutos por día de televisión, aunque existen grandes variaciones entre los grupos económicos y las regiones, según lo dice Guillaume Rollo en el año 2018. En las escuelas, el acceso a las TIC es más heterogéneo. Una de cada 4 escuelas tienen computadoras con acceso a Internet, pero solo el 86% de estas computadoras están complementos operativos. Le paso a mi compañero Jordi. Buenas noches, profesora. Yo voy a hablar de la fomento de generalización, de la importancia de los medios de comunicación en la educación. Uno de mis ejemplos es Aprende en Casa. Aprende en Casa fue una herramienta creada por el Ministerio de Educación. Desarrollaron esta plataforma para cortar la brecha de la educación en los diferentes departamentos del país por la crisis sanitaria, ¿no? La crisis del COVID que nos llevó a una inmovilización total, no podíamos salir de casa para evitar contagios. Y bueno, este servicio fue para brindar a través de distintos medios de comunicación, usando señal la televisión, la radio, en zonas muy alejadas, donde el acceso a Internet es muy complicado. El acceso a Internet es demasiado escaso, ¿no? Y por eso se creó esta plataforma. Cosa que los estudiantes de zonas lejanas con poco acceso a Internet no se retrasen y puedan seguir. Desarrollaron esto para que puedan dar sus clases mediante la televisión o la radio. Y bueno, pues como digo, esto fue muy importante en la crisis para evitar más muertos, porque fue algo muy complicado. Tampoco tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación y para una adaptación para el sistema educativo
fue Aprende en Casa, entre otras herramientas del medio de comunicación que fueron muy importantes en ese periodo. Otro ejemplo es el Internet. El Internet también tuvo una fuerte impacto en este tema, como digo, para evitar contagios. El Internet también fue un medio muy usado para retroalimentar las clases que tuvimos por Aprende en Casa o otras plataformas, por otros medios. Otros medios sería el Zoom, el Meet, Classroom, entre otras plataformas. Y bueno, pues el Internet nos ayudó a eso, ¿no? A retroalimentar información. A veces nos quedamos con una duda y usamos el Internet para investigar y nosotros mismos autoeducarnos. Un ejemplo del uso del Internet en la educación sería el Colegio Arte. En el tiempo que yo estuve ahí, cuando llegó la pandemia, nosotros usábamos Classroom y el Meet. El Meet lo usábamos para las reuniones donde el profesor se eh, presentaba sus diapositivas, nos explicaba la clase, presentaba videos que tenía que ver respecto a su tema. Y el Classroom era el medio por donde los profesores mandaban las PPT, las diapositivas, para que nosotros los pudiéramos estudiar en cuanto estuviéramos en el examen y también mandábamos nuestras tareas por el Classroom. Otro ejemplo sería las universidades. Por ejemplo, la Universidad San Ignacio de Loyola o UCI usa el Zoom, bueno, medio por el cual también da sus clases. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Fabrizio y a continuación narraré el párrafo de autoridad. Bueno, los medios de comunicación son necesarios para el aprendizaje y realización de trabajos académicos. Según el autor de Fontcuberta, en el 2001 redactó un libro llamado Comunicación y Educación, en el cual sostiene y alega que los medios de comunicación son una herramienta muy importante para los alumnos que les permite el desarrollo de sus objetivos personales, ya que les brinda un acceso a información a los estudiantes, ¿no? Esto se puede reflejar en los diferentes trabajos académicos, en revistas, tesis, etcétera, que son realizados con la recopilación de información. Asimismo, la doctora García y la doctora Pérez en el 2020 redactaron su tesis en la cual concluyeron que las múltiples plataformas dotan a la ciudadanía de infinitas posibilidades de interacción y comunicación, es decir, que les brindan infinidad de opciones para que establezcan una conexión comunicativa, pero también son de uso para el aprendizaje. Bueno, con esta idea, lo que ellas querían decir o referirse era que los medios de comunicación también son una herramienta indispensable en el aprendizaje de un alumno fuera del aula, lo cual corrobora mucho con lo que nos narra el autor de Fontcuberta. Finalmente, el autor Aparici, en el 2005, menciona en su revista institucional que los medios de comunicación y las tecnologías funcionan como escuela paralela. Bueno, estas conforman un sistema educativo informal que tienen similares funciones que una formal al proporcionar información. Bueno, esta idea fue sustraída debido a que los medios proporcionan una información más abierta con todo tipo de contenido, a diferencia y comparación de las escuelas e institutos y universidades que solo brindan una información académica. Bueno, le doy pase a mi compañera Amanda. Hola, mi nombre es Islin Amanda Gruja Venías y en la actualidad los medios de comunicación se convierten en causales de educación, donde
se debería priorizar la culturalización de los estudiantes oyentes. Aquellos programas educativos están encargados también de entretener al público infantil y juvenil, desarrollando imágenes, videos y música que pueda llamar la atención de ellos, para que la captación sea muy alta y quieran consumir más de estos programas. Pero como tenemos entendido, pueden ver medios buenos y malos. En consecuencia a esto, encontramos los programas ajenos a la educación, programas como reality shows, programas como magazine, espectáculos y concursos, que podrían ser un factor en contra para el comportamiento de los menores. La tecnología educativa debe promover cambios en los estudiantes, en la atención, en su personalidad integral, es decir, se busca un desarrollo completo que se potencie la mayor cantidad de capacidades, destrezas y habilidades en nuestros estudiantes, y no solo una determinada capacidad. En el Perú, en el año 2020, se dio conocimiento de Aprendo en Casa, con el objetivo de analizar, comunicar y evaluar los programas de ambos medios. El estudio fue metodológicamente naturalista, de enfoque cualitativo y con tipografías hermenéuticas indirectas y fenomenológicas, bajo diseño de codificación abierta, así como desarticulación entre los ejes de educación y comunicación, tanto radio, televisión, se combinaban con otros recursos digitales dispuestos en conjunto por y para establecer estrategias en los niveles inicial, primaria y secundaria que posee el Perú. El Ministerio de Educación coincide en que a raíz de la pandemia se percibió un incremento de las brechas sociales y digitales en el sistema educativo, dando el caso de la pandemia causada por el coronavirus, se vio una prueba de fuerza que permite obtener evidencia empírica sobre qué pasaría si las escuelas cerraran y al mismo tiempo hacía una muestra de transparencia para el sistema educativo, dado que vivimos las fortalezas y debilidades de quienes lo manejan, actores y componentes. En conclusión, los medios de comunicación sí deben estar involucrados en la educación peruana. Esto es debido a que en la actualidad se han implementado múltiples canales y plataformas las cuales estimulan el aprendizaje, tanto dentro como fuera de las escuelas. Estas proporcionan información útil que permitirá a los alumnos lograr objetivo mediante la recopilación. A su vez, cabe recalcar que dado el contexto del COVID-19, la tecnología y los medios de educación han sido indispensables para la continuación del aprendizaje en casa. Argumentando estas ideas, el Estado debe garantizar y financiar el uso de los medios de comunicación para el uso correcto de la información en el aprendizaje. Gracias. Bueno, profesora, eso sería todo. Gracias, voy a dejar de compartir. Y bueno, eso sería todo sobre nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias.